La nueva empleada solo debía darle un baño al hijo del jefe de la mafia. Pero cuando sus dedos tocaron su cuero cabelludo, sintió algo que no debería estar ahí. Algo metálico escondido bajo la piel. No sabía que encontrarlo la convertiría en la única persona entre un niño inocente y quienes habían estado vigilando cada uno de sus movimientos durante meses. Leorres había limpiado mansiones antes, pero nunca una con guardias armados en cada esquina. La propiedad de los Ferrante se alzaba sobre la colina de Connecticut como una corona de piedra y hierro, con ventanas oscuras incluso a plena luz del día. Había aceptado el trabajo porque pagaba el triple de lo que ganaba limpiando habitaciones de hotel en Hartford y porque las facturas médicas de su mamá no iban a esperar a que ella fuera selectiva. La señora Chun, la jefa de las empleadas, tenía una sola regla. No hagas preguntas. Lie asintió, sujetando su carrito de limpieza mientras caminaban por pasillos de mármol adornados con pinturas que seguramente costaban más que su carro. Había esperado desempolvar muebles o pulir plata. En cambio, la señora Chun se detuvo frente a una puerta de baño decorada con azulejos pintados a mano. «El niño necesita bañarse», dijo la señora Chun con voz plana. «Todas las tardes a las 6 usa el jabón hipoalergénico. Mantén el agua tibia. No le gusta cuando está muy caliente». «¿El niño?», preguntó Lie. «Marco, el hijo del señor Ferrante. Tiene 11». La expresión de la señora Chun se suavizó apenas un poco. «Es delicado. Tiene migrañas terribles. A veces ni siquiera puede mantenerse de pie. El jefe quiere a alguien que sea gentil con él». Antes de que Lie pudiera preguntar algo más, la señora Chun tocó 2 veces y abrió la puerta. El baño era más grande que todo el departamento de Lie. Mármol blanco por todas partes, una tina con patas al centro. Y sentado en el borde estaba un niño delgado con ojeras tan profundas que lo hacían parecer décadas mayor que sus 11 años. «Marco, ella es Lie», dijo la señora Chun. «Hoy te ayudará con tu baño». El niño no levantó la mirada. Solo observaba sus manos, que temblaban ligeramente. La señora Chun salió sin decir nada más y la puerta se cerró detrás de ella. Lie dejó sus cosas a un lado y se acercó despacio, como se acerca a un animal herido. «Hola, Marco, soy Lie. ¿Está bien si te ayudo?» Él asintió sin verla. Abrió la llave y probó la temperatura con la muñeca, como hacía con sus primitos. Cuando la tina estaba a la mitad, Marco se levantó de forma mecánica y entró aún con la ropa puesta. «Cariño, tienes que quitártela primero», dijo Lie con suavidad. «Oh». Su voz era apenas un susurro. «Se me olvidó». Salió. Se quitó la camisa y el pantalón con manos temblorosas, y volvió a meterse solo con su ropa interior. Lie notó lo delgado que estaba, las costillas marcadas bajo la piel pálida. Pero fue su cara lo que le rompió el corazón, la forma en que se estremecía cada pocos segundos, como si combatiera golpes invisibles. «¿Te duele la cabeza ahora?», preguntó ella, arrodillándose junto a la tina. «Siempre», dijo Marco. «A veces peor. Hoy es un término medio». Lie tomó un paño y empezó a limpiarle los brazos y los hombros, hablando de cosas sin importancia. El clima, un video chistoso de un gato que había visto. Lo que fuera para hacerlo sentir menos incómodo. Marco no respondía, pero sus hombros se relajaron un poco. «¿Puedo lavarte el cabello?», preguntó. Él volvió a tensarse. «Está bien, pero con cuidado. Me duele mucho cuando la gente jala. Voy a ser muy suave. Te lo prometo». Puso champú en su mano y lo trabajó lentamente entre su cabello oscuro y espeso. Lo tenía más largo de lo que esperaba, le llegaba más allá del cuello y estaba muy enredado. Cuando sus dedos recorrieron el cuero cabelludo, sintió que Marco se ponía rígido. «Perdón», susurró. «¿Te jalé?». «No», dijo él, pero sus manos se aferraron a los bordes de la tina. «Es que ese punto siempre duele». Lie miró más de cerca. Al principio pensó que la decoloración en el cuero cabelludo era un lunar. Pequeños círculos repartidos por su cabeza. Pero al separar el cabello vio que no eran lunares. Eran moretones. Círculos perfectos, del tamaño de una goma de lápiz, distribuidos de forma demasiado precisa para ser accidentales. 7, quizás 8. Algunos frescos y oscuros, otros tornándose verde amarillento. «Marco», dijo con cuidado. «¿Cómo te hiciste estas marcas?». «No sé»,
dijo él con un quiebre en la voz. Siempre las he tenido. El doctor dijo que son por las migrañas. Eso no tenía sentido. Las migrañas no dejaban moretones. Y definitivamente no dejaban patrones geométricos perfectos. El corazón de Lie latía con fuerza, pero mantuvo la voz tranquila. Voy a enjuagarte el cabello, ¿sí? Cuando el agua cayó sobre su cabello, arrastrando el jabón, algo reflejó la luz. Un destello metálico justo en el centro de uno de esos moretones circulares. Lie contuvo la respiración. Miró más de cerca, moviendo las manos con cuidado. Y ahí, justo bajo la superficie, apenas visible a través de la piel, había algo que no debía estar ahí. Un pedazo delgado de metal, apenas más grueso que un alambre, incrustado bajo la piel. Cuando lo rozó sin querer con la punta del dedo, Marco gritó. No fue un grito de sorpresa, sino un alarido de dolor puro. Se convulsionó en la tina, el agua salpicó por los bordes, todo su cuerpo temblando como si lo hubieran electrocutado. Lie lo sostuvo por los hombros para que no se hundiera. Marco, lo siento. Lo mantuvo firme, el corazón latiéndole desbocado. No quise lastimarte. La puerta del baño se abrió de golpe. 2 guardias entraron, manos en las armas, y detrás de ellos la señora Chun, pálida. ¿Qué pasó?, exigió. Yo no sé, tartamudeó Lie. Pero sí sabía. Sabía que algo estaba aterradoramente mal. El solo yo apenas toqué su cabeza y el grito de Marco se había convertido en sollozos. Estaba hecho bolita en la tina, abrazando sus rodillas, balanceándose. La señora Chun hizo un gesto para que los guardias se retiraran y se arrodilló junto a Lie. Marco, cariño, ¿estás bien? Duele, gimió él. Me duele mucho. Lie miró el cuero cabelludo de Marco, donde aún se veía ese destello metálico bajo la piel. Su mente iba a toda velocidad. Esto no era una condición médica. Era algo más. Algo intencional. Señora Chun, dijo Lie en voz baja. Necesito hablar con el señor Ferrante. Así no funcionan las cosas aquí, respondió la señora con dureza. No puede solo ahora, la interrumpió Lie con una firmeza que nunca había usado. Necesito hablar con él ahora. La señora Chun la estudió unos segundos. Lo que vio en su rostro la hizo asentir lentamente. Seca y viste a Marco, dijo. Veré si el jefe está disponible. Cuando se fue, Lie envolvió a Marco en una toalla y lo ayudó a ponerse de pie. Aún temblaba, con las lágrimas corriendo por su cara. ¿Qué tengo de malo?, susurró. Lie miró a ese niño roto y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No tienes nada malo, dijo con firmeza. Pero alguien te hizo daño, y vamos a arreglarlo. Los cuartos de Lie eran pequeños. Un antiguo cuarto de almacenaje convertido en dormitorio en el 3er piso, con una cama angosta, una cómoda y una ventana hacia los jardines. Le dieron 30 minutos mientras Marco descansaba con la señora Chun. 30 minutos para decidir si era valiente o estúpida. Se sentó al borde de la cama mirando el pañuelo en su mano. Cuando secó el cabello de Marco, un mechón salió suelto, pegado a una diminuta costra de sangre seca. Y atrapado en esa sangre, casi invisible, había un fragmento de metal. Lo tomó sin pensarlo, lo envolvió con cuidado y lo guardó en su bolsillo. Ahora, bajo la luz tenue de su cuarto, abrió el pañuelo y lo examinó de nuevo. El cabello era oscuro y fino, la sangre ya café oxidado, pero el fragmento metálico le revolvió el estómago. Era tan pequeño que podría confundirse con brillantina, excepto que la brillantina no tenía diminutos grabados como de circuito en la superficie. Lie había trabajado en suficientes empleos para saber cuando algo estaba mal. Una vez limpió escenas del crimen para una compañía de restauración, cuando estaba desesperada. Había visto lo que era la violencia. Pero esto era diferente. Esto era calculado, preciso. Alguien había puesto algo dentro de la cabeza de ese niño. Su primer instinto fue llamar a la policía. Pero había notado cómo se movían los guardias en esa casa, cómo se detenían las conversaciones cuando ella entraba, cómo ciertas puertas siempre estaban cerradas. Los Ferrante no eran el tipo de familia con la que involucrabas a la policía si querías seguir viva. Podía decírselo a la señora Chun, pero ella llevaba años ahí y no había notado nada. O tal vez se había notado y decidió ignorarlo. En casas así, sobrevivir a veces significaba hacerse la ciega.
Podía irse, empacar sus cosas, salir por la puerta principal y no volver jamás, encontrar otro trabajo y fingir que nunca había visto esos círculos perfectos ni ese brillo metálico bajo la piel de un niño. Pero la cara de Marco seguía apareciendo en su mente. La forma en que se disculpó por olvidar quitarse la ropa. La forma en que dijo siempre cuando ella preguntó si le dolía la cabeza. La forma en que gritó ese grito cuando apenas lo tocó. Lie sacó el celular y escribió una nota. Averiguar quién tiene acceso a este niño. Miró esas palabras y añadió. ¿Quién lo baña? ¿Quién le corta el cabello? ¿Quién lo ve a solas? La señora Chun había dicho que Marco era delicado, que tenía migrañas, pero las migrañas no requerían implantes metálicos. Fuera lo que fuera que le hacían, alguien en esa casa lo sabía, o alguien era responsable. Lie envolvió el cabello y el fragmento de metal en el pañuelo, luego lo metió en un sobre que encontró en la cómoda. Escribió en el exterior. Evidencia cuero cabelludo de Marco. 18 de noviembre. Le temblaban las manos. Tocaron la puerta, suave, casi con disculpa. Señorita Torres. Era la señora Chun. El señor Ferrante la verá ahora. La boca de Lie se quedó seca. Ella había pedido verlo, pero ahora que el momento había llegado, cada instinto le gritaba que corriera. Hombres como Dominique Ferrante no aceptaban interrupciones de empleadas. No atendían reuniones sobre la hora del baño de sus hijos. Hacían desaparecer personas. Ya voy, dijo Lie. Tomó el sobre, respiró hondo 3 veces sin lograr calmarse y abrió la puerta. La expresión de la señora Chun era inescrutable. Sígame. Y señorita Torres, elija bien sus palabras. Caminaron por pasillos más oscuros que antes, pasando junto a guardias que observaban a Lie con la atención fría de quienes son pagados para notar todo. Bajaron por una escalera que ella no había visto antes, cruzaron una puerta en la que la señora Chun tuvo que poner su pulgar en un escáner. La oficina era justo lo que había imaginado. Madera oscura, muebles de cuero, libreros del piso al techo y un escritorio enorme frente a la puerta. Detrás del escritorio estaba Dominique Ferrante. Era más joven de lo que ella había imaginado, quizá unos 45 años, con hilos plateados entre su cabello oscuro. Llevaba un traje caro, la corbata un poco suelta, y leía algo en su teléfono. No levantó la mirada cuando entraron. Señor Ferrante, dijo la señora Chin. Ella es Lea Torres, la nueva. Sé quién es. Su voz era baja, casi suave, lo que de algún modo la hacía aún más aterradora. Dejó su teléfono a un lado y miró a Lea por primera vez. Sus ojos tenían el mismo color que los de Marco. La señora Chun dice que necesita hablar conmigo sobre mi hijo. Lea sintió que su valentía flaqueaba. Ese era un hombre que podía acabar con ella con una llamada, que probablemente ya había hecho exactamente eso con otros. Pero el grito de Marco resonó en su memoria. Sí, señor, dijo, orgullosa de que su voz no temblara. Hay algo mal, algo en su cabeza. La expresión de Ferrante no cambió. Mi hijo tiene migrañas crónicas. Los doctores lo han explicado. No son migrañas. Lea dio un paso adelante, apretando el sobre. Hay algo incrustado en su cuero cabelludo, bajo la piel. Lo vi cuando le lavé el cabello. Varios puntos, moretones circulares, perfectamente alineados, y metal. Hay metal dentro de su cabeza. La habitación quedó completamente en silencio. Ferrante se puso de pie lentamente, la silla rodando hacia atrás. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Más dura, más afilada. ¿Qué dijiste? Traje pruebas. Lea extendió el sobre con las manos temblorosas. Un mechón con sangre y un fragmento de lo que sea que tenga ahí dentro. Ferrante cruzó la habitación en 3 pasos y tomó el sobre. Lo abrió con cuidado, lo inclinó hacia la lámpara del escritorio y miró su contenido durante un largo momento. Cuando alzó la vista, Lea vio algo en su rostro que la sorprendió más que cualquier otra cosa de ese día. No era enojo ni incredulidad. Era miedo. Un miedo puro de padre. Trae a Marco, le dijo a la señora Chin, con la voz apenas controlada. Y llama a Dante. Dile que traiga el auto. Vamos a ver al doctor Rashid. Esta noche. Ferrante no se movió después de que la señora Chin salió. Se quedó de pie junto a su escritorio, aún sosteniendo el sobre, observando el diminuto fragmento de metal como si pudiera explotar.
Lea permaneció inmóvil junto a la puerta, sin saber si debía hablar o quedarse callada. Los guardias afuera estaban lo suficientemente cerca como para que escuchara el crujido de sus radios. Una sola palabra de Ferrante y la sacarían o algo peor. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?, preguntó por fin. Este es mi primer día, señor. Él la miró entonces. Realmente la miró. Su primer día. Y encontró esto. No era una pregunta, pero Lea asintió igual. Ferrante dejó el sobre con cuidado y caminó hacia la ventana. Afuera, los terrenos de la propiedad se extendían hacia la oscuridad, iluminados por luces de seguridad que hacían las sombras más profundas. Guardó silencio por tanto tiempo que Lea pensó que tal vez ya la había despedido. Mi hijo ha visto a 17 doctores, dijo finalmente, aún de espaldas. Neurólogos, especialistas en dolor, lo mejor que se puede pagar. Le han hecho todas las pruebas. Resonancias, tomografías, análisis de sangre. Todos dicen lo mismo. Migrañas crónicas, posiblemente genéticas. Tratar con medicamentos y descanso. Se dio la vuelta y Lea vio el cansancio en su rostro. 17 doctores, señorita Torres, y ninguno encontró lo que usted encontró en 20 minutos. Quizá no estaban buscando eso, dijo Lea en voz baja. O quizá les dijeron que no lo vieran. La mandíbula de Ferrante se tensó. ¿Cuántas marcas vio en su cuero cabelludo? 7 u 8, en un patrón, como puntos en una cuadrícula. La mano de Ferrante se cerró en un puño. Y cuando tocó una, él gritó. Sí, señor. Apenas la rocé y él. La voz de Lea se quebró. Tenía tanto dolor. La puerta se abrió y apareció la señora Chin con Marco. El niño parecía aún más pequeño, perdido en una sudadera demasiado grande, con el rostro pálido y cansado. Al ver a su padre, intentó sonreír, pero le salió mal, más una mueca que otra cosa. Papá. La voz de Marco era incierta. La señora Chin dijo que vamos a algún lugar. Ferrante cruzó la habitación y se arrodilló frente a él, poniéndose a su altura. El gesto fue tan inesperadamente tierno que Lea sintió que algo se le apretaba en el pecho. Marco, necesito que seas valiente por mí. Puedes hacerlo. Marco asintió, aunque sus ojos estaban llenos de miedo. Vamos a ver al doctor Rashid. Él va a revisar tu cabeza, los puntos que te duelen. Pero los otros doctores dijeron. Sé lo que dijeron, respondió Ferrante, firme pero sin dureza. Pero creo que se les escapó algo. Y vamos a descubrir qué es. Marco miró a Lea, el reconocimiento cruzando por sus ojos. Esto es porque grité en la bañera. Perdón, no quise. No tienes nada de qué disculparte, dijo Ferrante. Nada. ¿Me oyes? Marco volvió a asentir, pero Lea vio las lágrimas formándose. Ferrante se puso de pie y miró a Lea. Usted viene con nosotros. Usted lo encontró. Usted vio dónde están. El doctor Rashid podría necesitar que se lo muestre. Hizo una pausa. A menos que prefiera no involucrarse. Era una prueba. Lea lo reconoció de inmediato. Podía irse en ese momento, cobrar su día y olvidar todo. Era la opción inteligente, la opción segura. Pero Marco la miraba con esos ojos asustados, y ella recordó cómo había agarrado el borde de la bañera, cómo había susurrado «¿Qué me pasa?» Iré, dijo Lea. Algo parecido al respeto cruzó el rostro de Ferrante. Señora Chun, que alguien prepare una mochila para Marco. Ropa cómoda, sus medicinas, ¿cómo se llama ese oso? Capitán, dijo Marco en voz baja. Capitán. Sí. Ferrante miró a Lea. Usted irá en el auto con Marco. Manténgalo tranquilo. Puede hacerlo. Sí, señor. 20 minutos después, Lea estaba en la parte trasera de una camioneta negra con ventanas tan oscuras que no podía ver afuera. Marco iba a su lado, abrazando un oso de peluche gastado y mirando sus propios zapatos. Ferrante estaba en el asiento del copiloto, hablando en voz baja por teléfono en italiano. Señorita Lea. La voz de Marco apenas se escuchaba sobre el motor. Sí, cariño. Me van a lastimar en el doctor. Lea quiso mentir, prometerle que todo estaría bien. Pero algo le decía que Marco ya había sido engañado suficientes veces. Van a intentar ayudarte, respondió. Tu papá se está asegurando de eso. Él tiene miedo, dijo Marco.
Nunca lo había visto asustado. Lea miró la parte trasera de la cabeza de Ferrante. Él había terminado su llamada y miraba fijamente al frente, los hombros tensos. Los papás se asustan cuando sus hijos están sufriendo, dijo Lea. Significa que te quiere. Está ocupado casi siempre, dijo Marco. Casi solo lo veo en la cena. Y a veces ni llega. Está aquí ahora. Marco asintió y apoyó la cabeza en el hombro de Lea. En minutos, a pesar de todo, el cansancio lo venció y se quedó dormido. Ferrante los observó por el retrovisor. Sus ojos se encontraron con los de Lea, y ella vio algo que no esperaba. Gratitud. Señorita Torres, dijo en voz baja. Sí, señor. Cuando lleguemos a la clínica, quédese cerca de él. Él confía en usted. Apenas me conoce. Exacto. Ferrante volvió la mirada al camino. Así de desesperado está por alguien que no le mienta. La camioneta avanzó por la noche rumbo a respuestas que lo cambiarían todo. La clínica no parecía una clínica. Desde afuera, era solo otra casa de ladrillo en el centro de Hartford, entre una oficina jurídica y un restaurante cerrado. Sin letreros, sin luces que indicaran servicios médicos. El único indicio de que algo era diferente era la cámara sobre la puerta y el hombre en traje esperando en los escalones. Ferrante cargó a Marco hacia adentro mientras Lea lo seguía de cerca. El hombre, Dante, según entendió, se quedó en el vehículo. Adentro, el lugar cambiaba por completo. Lo que debería haber sido un vestíbulo era en realidad un acceso sellado con otra puerta que requería tarjeta. Equipos médicos zumbaban detrás de las paredes. El aire olía a hospital, pero más silencioso, más vacío. Dominique, un hombre de 1,60, emergió por la puerta interior, canoso y de ojos agudos. Dijiste que era urgente. Lo es. Ferrante bajó a Marco, pero mantuvo una mano en su hombro. Doctor Racid, él es mi hijo Marco y ella es la señorita Torres, quien encontró algo que sus colegas pasaron por alto. La expresión del doctor Racid pasó de curiosidad a preocupación. Acompáñenme al consultorio 3. El cuarto era pequeño, pero equipado con tecnología mucho más avanzada que la que Lea había visto en hospitales comunes. El doctor Racid señaló la mesa de exploración para que Marco se sentara mientras él se ponía guantes. Marco, voy a revisar tu cabeza. ¿Puedes decirme dónde te duele más? Marco señaló varios puntos sin dudar, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Los dedos del doctor Racid se movieron con cuidado entre el cabello de Marco, y Lea observó su rostro cambiar al encontrar el primer moretón circular, luego el segundo y luego el tercero. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó el doctor Racid. No sé, dijo Marco. Siempre. No siempre, replicó Ferrante con dureza. Sus migrañas empezaron hace 8 meses. A finales de marzo. El doctor Racid tomó una lupa y examinó uno de los puntos. Cuando presionó suavemente alrededor, Marco gimió. Tengo que hacerle un estudio, dijo. Ahora mismo. ¿Qué clase de estudio?, preguntó Ferrante. El tipo que muestra cosas que una resonancia no vería. Si lo que vio la señorita Torres es cierto. Es cierto, interrumpió Lea. Tengo una pieza en el sobre. El doctor Racid abrió el sobre y examinó el fragmento bajo la luz. Su expresión se oscureció con cada segundo que pasaba. Llévenlo a la sala de escaneo, dijo en voz baja. Dominique, debes ver esto primero. Pasaron a una sala contigua dominada por una máquina que parecía una mezcla entre una resonancia y algo salido de una película de ciencia ficción. El doctor Racid acomodó a Marco en la camilla deslizante y colocó una especie de soporte acolchado alrededor de su cabeza. Esto no duele, prometió. Solo quédate muy quieto. Puedes hacerlo. Marco asintió, apretando al oso capitán con fuerza. La máquina cobró vida, vibrando con un zumbido bajo que Lea sintió en el pecho. Luces se movían en patrones alrededor de la cabeza de Marco mientras el doctor Racid observaba una pantalla que para Lea no tenía sentido, solo formas y colores y datos. Pero ella observaba el rostro del doctor Racid, y lo que vio ahí la aterraba. Después de 10 minutos, la máquina se apagó. El doctor Racid retiró el soporte y ayudó a Marco a sentarse. Lo hiciste muy bien, Marco. Señorita Torres, puede llevarlo al área de espera. Hay libros y botanas en el gabinete. Lea entendió que era una despedida. Vamos.
Cariño. Vamos a buscar algo de comer. Lo llevó a una sala pequeña con sillones y un gabinete lleno de barras de granola y jugos. Marco escogió una barra de chispas de chocolate, pero no se la comió, solo rompía pedacitos entre los dedos. ¿Encontraron algo malo, verdad?, preguntó. Lea se sentó junto a él. Encontraron algo que no debería estar ahí, pero tu papá lo va a arreglar. ¿Cómo lo sabes? Porque eso es lo que hacen los papás. A través de la puerta, podía escuchar voces elevadas. Ferrante y el doctor Racid, aunque no alcanzaba a entender las palabras, solo el tono, urgente, enojado, asustado. 15 minutos después, Ferrante apareció en el marco de la puerta. Su rostro estaba cuidadosamente neutral, pero sus ojos contaban otra historia. Marco, ven aquí. Marco se acercó y Ferrante volvió a arrodillarse, ese mismo gesto tan suave. El doctor Racid encontró lo que te ha estado lastimando. Hay cosas en tu cabeza que no deberían estar ahí. Cosas pequeñas, de metal, como diminutas computadoras. El rostro de Marco se desmoronó. ¿Me las tragué? ¿Como monedas? No. Alguien te las puso mientras dormías. ¿Quién? Todavía no lo sé, pero lo voy a descubrir. Ferrante abrazó a Marco y Lea vio sus hombros temblar una vez antes de que se controlara. Vamos a sacarlas, pero tiene que hacerse con mucho cuidado. El doctor Racid necesita herramientas especiales. El doctor Racid se acercó, con expresión grave. Marco, lo que encontré se llaman nodos de microvigilancia. 8 de ellos, colocados a lo largo de vías nerviosas en tu cuero cabelludo. Son prototipos militares no disponibles para civiles. ¿Qué hacen?, preguntó Lea. Graban audio, posiblemente imagen a través de microcámaras, y transmiten datos de forma inalámbrica. El doctor Racid miró a Ferrante. Alguien ha estado viendo y escuchando todo lo que Marco ve y oye desde hace meses. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. ¿Puedes retirarlos? La voz de Ferrante era de una calma mortal. Algunos sí, pero hay 2 ubicados demasiado cerca de nervios importantes. Un solo movimiento incorrecto durante la extracción podría causar daño permanente, pérdida de sensibilidad, problemas de control motor, posiblemente parálisis de los músculos faciales. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos a un especialista, alguien que haya trabajado con esta tecnología antes. El doctor Racid dudó. Y necesitamos averiguar quién fabricó estos dispositivos, porque quien los puso en Marco tuvo acceso a equipo militar y a un equipo quirúrgico. Ferrante se puso de pie lentamente, su mano aún en el hombro de Marco. Una cosa más, doctor. Sí. Esta conversación nunca ocurrió. No hay registros, ni archivos, nada digital. El doctor Racid asintió. Entendido. Bien. Ferrante miró a Lea. Porque si se corre la voz de que sabemos esto, quien sea que lo hizo sabrá que vamos por él. La propiedad se sentía diferente cuando regresaron a las 3 de la mañana. Ferrante no había dicho nada durante el trayecto, solo miró por la ventana mientras Marco dormía recargado en el costado de Lea. Pero al pasar por las rejas, le dio a Dante una sola instrucción. Despierta a Carmine. Dile que saque todas las grabaciones de seguridad del último año. Ahora Lea estaba de pie en la esquina de una habitación que no sabía que existía, un centro de seguridad oculto detrás de una estantería en la oficina de Ferrante. 6 monitores mostraban distintos ángulos de la propiedad mientras 2 hombres con fundas en los hombros trabajaban en los teclados, revisando grabaciones archivadas. Ferrante le había dicho que se quedara. No estaba segura si era una orden o una prueba. Marco había sido llevado arriba por la señora Chun, con medicamentos para ayudarlo a dormir. Lea lo había visto irse, su pequeña mano aferrada a Captain, y sintió que su corazón se rompía un poco más. Empieza con la habitación de Marco, dijo Ferrante. Cada entrada y salida de los últimos 8 meses. Comenzó a reproducirse la grabación acelerada, la gente moviéndose como marionetas. La señora Chun trayendo el desayuno, guardias haciendo rondas, el propio Marco entrando y saliendo, a veces agarrándose la cabeza, a veces acurrucado en la cama con dolor evidente. Pero nadie sospechoso, nadie que no debía estar ahí. Baño, dijo Ferrante después. Más grabaciones. Los baños nocturnos de Marco, aunque la cámara se detenía en la entrada. Al parecer,
Incluso Ferrante tenía límites, pero podían ver quién entraba y salía. Lea se reconoció a sí misma de esa misma noche, luego a la señora Chun de noches previas. Antes de Lea, había otra mujer, de unos 50 y tantos, robusta, movimientos eficientes, la antigua empleada, supuso. Y luego había un hombre, más joven, tal vez 35, con camisas de botones y pantalones caqui. Aparecía 3 veces por semana, siempre por la tarde, siempre con un maletín de cuero. ¿Quién es ese?, preguntó Lea. Sebastián Roux, dijo Ferrante con voz tensa. El tutor privado de Marco. Historia y literatura. Lleva con nosotros 11 meses. 11 meses. Los problemas de Marco empezaron hace 8. ¿Tiene acceso al baño?, preguntó Carmine, el jefe de seguridad. No, dijo Ferrante. Solo sesiones educativas en la biblioteca o la sala de estudio de Marco. Vieron más grabaciones. Sebastián entrando, saliendo, siempre profesional. Pero entonces Carmine detuvo la imagen. Ahí, dijo, señalando. Era sutil. La mano de Sebastián en el hombro de Marco mientras caminaban por un pasillo. Pero no solo descansaba ahí. Sus dedos estaban en el cabello de Marco, acomodándolo. Eso es extraño, dijo Carmine. Los tutores no suelen hacer eso. Continúen, ordenó Ferrante. Encontraron 3 casos más. Sebastián tocando el cabello de Marco, acomodándolo. Una vez incluso sacó un pequeño peine de su bolsillo y lo pasó por los enredos de Marco mientras le explicaba algo de un libro. El tutor siempre me arregla el cabello para que me vea listo, dijo Lea de pronto recordando. Marco mencionó eso durante su baño, que su tutor lo hace. La mandíbula de Ferrante se tensó. Saquen las grabaciones de la sala de estudio. Todas las sesiones de Sebastián. Horas de grabación pasaron. Sebastián era bueno en su trabajo. Lea tuvo que admitirlo. Marco parecía interesado, incluso sonreía de vez en cuando durante las clases, pero cada sesión incluía lo mismo. Sebastián tocando el cabello de Marco, acomodándolo, pasando los dedos por su cuero cabelludo. Siempre en los mismos puntos, siempre en esos patrones circulares. Está revisándolos, murmuró Carmine, asegurándose de que sigan en su lugar. O dándoles mantenimiento, dijo Ferrante fríamente. El doctor Racid dijo que necesitan energía. ¿Y si ese peine no es un peine? Lea sintió náuseas. Había visto a ese hombre tocar la cabeza de un niño una y otra vez mientras controlaba dispositivos de vigilancia incrustados en su cráneo. Y Marco confiaba en él. Probablemente esperaba con gusto sus clases porque alguien le prestaba atención. Hay más, dijo Carmine, mostrando otro archivo. Sebastián pidió sesiones educativas privadas. Dijo que Marco se concentraría mejor. 1 a 1, lejos del ruido de la casa. El señor Ferrante lo aprobó hace 6 meses. 6 meses. Justo en la mitad de todo esto. ¿Quién más tiene acceso regular a Marco?, preguntó Ferrante. Carmine mostró una lista. La señora Chun para comidas y supervisión. La antigua empleada para baños. Se fue hace 4 meses. Se mudó a Florida. El médico de la casa para revisiones. Sebastián para educación. Y usted, señor. La empleada anterior, dijo Lea, ¿por qué se fue? Carmine revisó sus notas. Jubilación. 63 años. Trabajó aquí 12 años. Recibió una compensación generosa. Revísenla de todos modos, ordenó Ferrante. Quiero saber si realmente está en Florida o si pasó otra cosa. Sí, señor. Ferrante se acercó a los monitores, observando la imagen congelada de la mano de Sebastián en el cabello de Marco. ¿Cuándo es su próxima sesión? Mañana por la tarde, a las 3. Déjenlo suceder. Rutina normal. Nada cambia. La voz de Ferrante era hielo. Quiero verlo. Ver si delata algo. ¿Vas a dejar que se acerque a Marco? Lea no pudo evitarlo. Después de lo que sabemos. Ferrante se volvió hacia ella y sus ojos estaban vacíos de todo excepto cálculo frío. Necesito saber si está solo en esto o si responde a alguien. Si me muevo demasiado rápido, quien esté detrás de esto desaparece. Si espero, encuentro a todos los involucrados. Pero Marco estará seguro. Carmine, quiero 4 guardias en ese pasillo mañana. Ropa civil,
Posiciones ocultas. Sebastián no toca a Marco sin 10 personas vigilando. Miró la pantalla. Y la señorita Torres estará en la habitación. Señor, usted estará limpiando, desempolvando estantes, lo que sea. Pero estará ahí. Otro par de ojos. La expresión de Ferrante se suavizó apenas. Marco confía en usted. Si algo sale mal, él la verá a usted primero. Lea asintió, aunque el estómago le daba vueltas. Una cosa más, dijo Ferrante. Saquen la verificación de antecedentes de Sebastián. Todo donde trabajó antes, sus referencias, sus finanzas. Quiero saber quién es realmente. Mientras Carmine trabajaba, Lea se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Quien le hizo esto a Marco había estado en esa casa casi un año. Había comido ahí, sonreído al personal, enseñado a un niño mientras lo torturaba, y mañana tendría que verlo hacerlo otra vez. Las 3 de la tarde llegaron como una ejecución. Lea estaba en la sala de estudio de Marco, plumerito en mano, tratando de parecer que pertenecía ahí. La habitación era hermosa. Libreros de piso a techo, una gran mesa de roble, ventanas con vista a los jardines. En otras circunstancias, habría amado trabajar en un lugar así. Ahora se sentía como una jaula. Marco estaba sentado en la mesa, acomodando sus libros con manos temblorosas. Había estado callado toda la mañana, apenas probó el desayuno, todavía procesando lo que su papá le había dicho sobre los dispositivos en su cabeza. La señora Chun le dio más medicamento para el dolor, pero Lea podía verlo en sus ojos. El miedo a no saber quién lo había lastimado ni por qué. Ferrante estaba de pie junto a la puerta, brazos cruzados, el rostro tallado en piedra. Llevaba un traje distinto, gris oscuro, y Lea se dio cuenta de que probablemente era blindado. Había escuchado sobre telas resistentes a balas que parecían ropa normal. Recuerda, dijo Ferrante en voz baja a Marco. Actúa normal, como en cualquier otra clase. Pero yo sé. Ferrante volvió a arrodillarse, ese mismo gesto suave. Pero ahora necesitamos ver qué hace. ¿Puedes ser valiente por mí? Marco asintió, aunque su labio inferior temblaba. Tocaron la puerta. Profesional, exactamente 3 golpes. Ferrante se enderezó, su rostro volviendo a esa máscara amable. Sebastián Roux entró con su maletín de cuero y su sonrisa habitual, cálida, educativa, completamente confiable. Era atractivo de una manera poco llamativa, con cabello castaño, lentes de armazón delgado y ese tipo de rostro que desaparecía en las multitudes. Buenas tardes, señor Ferrante, dijo Sebastián. Marco, ¿listo para nuestra clase? En realidad, dijo Ferrante, pensé en quedarme hoy, si no te molesta. Algo cruzó fugazmente por el rostro de Sebastián, demasiado rápido para identificarlo. Claro que no. Siempre es bueno cuando los padres muestran interés. Lea se movió hacia los estantes, pasando el plumero por los lomos de los libros, tratando de ser invisible, pero vigilando a Sebastián de reojo mientras acomodaba sus libros y cuadernos sobre la mesa. Continuaremos con la Guerra de Independencia, dijo Sebastián, abriendo un libro. Marco, ¿puedes recordarme qué vimos la semana pasada sobre la batalla de Saratoga? La voz de Marco era pequeña. Fue un punto de inflexión. Los estadounidenses ganaron y Francia decidió ayudarlos. Excelente memoria, dijo Sebastián con orgullo, y Leía vio cómo su mano se acercaba al hombro de Marco. Marco se estremeció. Fue sutil, pero Sebastián lo notó. Su sonrisa titubeó por un instante antes de recomponerse. ¿Te sientes bien? Hoy te noto tenso. Solo es un dolor de cabeza, murmuró Marco. Ah. La expresión de Sebastián se volvió comprensiva. Esas terribles migrañas. ¿Sabes qué me ayuda cuando me duele la cabeza? Aire fresco y una buena postura. Ven, déjame. Su mano se movió hacia la cabeza de Marco, los dedos alcanzando su cabello. La voz de Sebastián Ferrante sonó casual, pero cortó la habitación como una navaja. Me da curiosidad tu metodología de enseñanza. ¿Siempre tocas a tus estudiantes tan seguido? La mano de Sebastián se quedó congelada en el aire. Es solo una técnica para tranquilizar. Muchos educadores usan refuerzos táctiles. También. Ya veo. Ferrante no se movió de su lugar junto a la puerta, pero su presencia pareció llenar el espacio. Continúa con la lección. Marco necesita concentrarse en sus estudios.
Sebastián retiró la mano lentamente, recuperando su sonrisa profesional. Por supuesto. La clase continuó, pero el ambiente había cambiado. Sebastián habló sobre estrategias de batalla y alianzas coloniales, pero sus ojos seguían desviándose hacia la cabeza de Marco. Varias veces levantó la mano para ajustar su postura o señalarle algo en el libro, pero se detuvo a mitad del movimiento. Leo lo observó luchar contra ese impulso. Era como ver a un adicto negándose su dosis. Después de 30 minutos, Sebastián revisó su reloj. Creo que por hoy es suficiente. Marco, lee los capítulos 7 y 8 antes de nuestra próxima sesión. En realidad, dijo Ferrante, Marco tiene que ver al doctor. Chequeo médico. ¿Podrías reprogramarlo para la próxima semana? Oh. La sonrisa de Sebastián se tensó. Claro. ¿Todo está bien? Nada grave, espero. Rutina, dijo Ferrante. Ya sabes cómo es con los niños y su salud. Sí, absolutamente. Sebastián guardó sus cosas, sus movimientos un poco demasiado rápidos. Marco, que te mejores. Y señor Ferrante, gracias por quedarse. Siempre es un placer. Cuando Sebastián llegó a la puerta, Ferrante habló de nuevo. Una pregunta más. Sebastián se giró y Leía vio el sudor acumulándose en sus sienes. Las migrañas de mi hijo, dijo Ferrante. Has trabajado con él casi un año. ¿Has notado algún patrón? ¿Momentos en que son peores? Parecen aleatorias. A veces durante las lecciones, a veces después. Pero las has notado. Sí, por supuesto. Es imposible no hacerlo. El pobre niño sufre demasiado. Sebastián ajustó sus lentes, un gesto nervioso. ¿Aún las está teniendo? Los dolores de cabeza. La habitación quedó en completo silencio. Leía dejó de sacudir el polvo. Los ojos de Ferrante se entrecerraron. Qué interesante, dijo en voz baja. Nunca te dije que Marco tenía dolor de cabeza hoy. El rostro de Sebastián palideció. No lo hice. Pensé que Marco había mencionado. Dijo dolor de cabeza en singular. Tú dijiste sigue teniendo en plural y en presente. Ferrante dio un paso hacia él. ¿Cómo sabrías que son continuos a menos que los estés monitoreando? Spec. De sesiones anteriores. Marco, dijo Ferrante sin apartar la mirada de Sebastián. Vete a tu cuarto ahora. Marco tomó sus libros y corrió. Leía escuchó sus pasos desaparecer por el pasillo. La puerta se cerró detrás de él. Señor Ferrante, no entiendo. Sí entiendes. La voz de Ferrante bajó a un tono mortal. Carmine. La puerta se abrió y 3 guardias entraron, bloqueando la salida. La máscara profesional de Sebastián se resquebrajó. Su mano se movió hacia su maletín. No, advirtió Ferrante. Pero Sebastián lo tomó de todas maneras, forcejeando con el cierre. Uno de los guardias avanzó, pero Ferrante levantó la mano. Déjame ver qué es tan importante. Sebastián abrazó el bolso contra su pecho, retrocediendo contra la estantería. No entiendes. Me van a matar si no. Se detuvo, dándose cuenta de lo que acababa de admitir. Ferrante sonrió, pero era la sonrisa de un depredador. ¿Quién te va a matar, Sebastián? Dime quién te paga por torturar a mi hijo. Sebastián nunca respondió. Antes de que Ferrante pudiera presionar más, su mano entró en el bolso y sacó un pequeño dispositivo del tamaño de un control de auto. Su dedo se posó sobre un botón rojo. Si lo presiono, los implantes de Marco reciben una señal, dijo Sebastián con voz temblorosa. Dolor máximo. Sentirá como si la cabeza le explotara desde adentro. ¿Quieres arriesgarte? Ferrante se quedó inmóvil. Cada guardia tensó las manos sobre sus armas sin sacarlas. Estás mintiendo, dijo Ferrante. Pero Leía escuchó la duda en su voz. Ah, sí. El pulgar de Sebastián bajó un poco más hacia el botón. Me dieron esto justo para esta situación. Seguro. Déjenme salir y Marco estará bien. Intenten detenerme y lo haré. Hazlo, interrumpió Ferrante. Sebastián parpadeó. ¿Qué? Presiona el botón. Si vas a amenazar a mi hijo, hazlo. Ahora. La voz de Ferrante era hielo. Porque si sales por esa puerta, ya estás muerto. Al menos así Marco sabrá quién es su enemigo. La mentira funcionó. La mano de Sebastián tembló,
el sudor resbalando por su rostro. «Estás loco». Carmine se movió rápido, sujetó la muñeca de Sebastián y la torció. El dispositivo cayó al piso. 2 guardias lo inmovilizaron contra la estantería mientras Carmine recogía el aparato con un pañuelo. «Pruébalo», dijo Ferrante. «Ve si es real». Carmine lo examinó y negó con la cabeza. «Es un control de cochera. Literalmente un control de garaje con la etiqueta raspada». El rostro de Sebastián se derrumbó. «Por favor, me van a matar». Dijeron que si no mantenía la vigilancia, si dejaba que alguien supiera. «¿Quién?», exigió Ferrante. «No sé nombres. Lo juro. Me contactaron en línea, pagaron con criptomonedas, me dieron el equipo e instrucciones. Nunca los vi en persona. ¿Dónde instalaron los dispositivos? No lo sé. Marco ya los tenía cuando me contrataron. Mi trabajo era vigilar el hardware, asegurarme de que las cámaras siguieran alineadas, reportar si algo se dañaba». Sebastián lloraba ahora. «Por favor, necesitaba el dinero. Mi hija tiene leucemia, los tratamientos cuestan». El puño de Ferrante chocó con la mandíbula de Sebastián, haciéndole la cabeza hacia atrás. «No te atrevas a usar a tu hija como excusa para torturar al mío». Leía apartó la mirada, sintiendo el estómago revuelto. «Llévenselo al almacén», dijo Ferrante. «Continuaremos la conversación en un lugar más privado». Mientras se llevaban a Sebastián, Ferrante levantó el control falso y lo observó. Sus manos temblaban. La primera grieta en su compostura que Leía había visto. «Señor Ferrante», dijo ella en voz baja. «Marco necesita irse. Si saben que Sebastián fue comprometido». «Tienes razón. Ve por Marco. Prepara una maleta. 3 días de ropa. Lo llevaremos al doctor Racid, a su centro quirúrgico, el del centro. Tienen cuartos seguros y podemos empezar la extracción ahora mismo». 30 minutos después, Leía estaba en la parte trasera de una camioneta blindada con Marco pegado a su costado. El niño no había hablado desde que salieron de la propiedad, solo miraba por las ventanas oscurecidas con ojos vacíos. Ferrante iba adelante con Dante al volante. 2 camionetas más lo seguían, una al frente y otra atrás. Toda una caravana. «Papá». La voz de Marco era diminuta. «Señor Roux me hizo esto. Él ayudó», dijo Ferrante. «Pero no es quien te puso esas cosas en la cabeza. Él nos va a decir quién fue». «¿Lo lastimaste?». Ferrante se giró para mirar a su hijo. «¿Te molestaría si lo hice?». Marco lo pensó. «No», dijo al fin. «Me duele la cabeza todo el tiempo por su culpa. Solo quiero que pare». «Va a parar», prometió Ferrante. «El doctor Racid tiene a su equipo listo. Van a sacar tantos dispositivos como puedan de manera segura esta noche». Ya estaban pasando por el centro de Hartford. Calles casi vacías a las 5 de la tarde. Oficinistas regresando a casa. Algunos peatones. Vida normal de ciudad. Leía notó las luces primero. Parpadeos en los techos. Rojo, luego verde, luego rojo. Demasiado uniforme para ser casual. «Señor Ferrante», comenzó. «Ya las vi», dijo él con gravedad. «Dante, más rápido». La camioneta aceleró, pero las luces seguían su movimiento. Cada cuadra, cada esquina, alguien rastreaba su posición. Luego vino el primer impacto. No un disparo normal, algo distinto. Un chasquido seco y la ventana trasera se agrietó con un punto de impacto. Leía se lanzó sobre Marco, cubriéndolo. «Marcadores», gritó Dante. «Están marcando nuestra posición». Más golpes en el techo y los lados. Cada uno dejando una marca luminosa visible incluso a través del blindaje. Lea lo entendió con nauseabunda claridad. No intentaban matarlos. Estaban marcando el vehículo como blanco. «Saben a dónde vamos», gruñó Ferrante. «Están rastreando a Marco». «Los implantes», dijo Leía, «están transmitiendo su ubicación». Otro impacto. Este golpeó la ventana justo al lado de la cabeza de Marco. El niño gritó y Leía lo apretó más fuerte. «Cambio de planes», dijo Ferrante por teléfono. «Olvida el centro médico. Llévanos a la casa segura en el puerto». «Sí, ahora». La caravana giró bruscamente a la derecha, lanzando a Leía contra la puerta.
Detrás de ellos vio que uno de los vehículos perseguidores intentó seguirlos y fue chocado por un camión que apareció de la nada. El vehículo perseguidor giró fuera de control, bloqueando la intersección. Se están coordinando, dijo Carmine por radio desde el vehículo líder. Cola profesional. Precisión militar. ¿Cuántos? Mínimo 6 vehículos. Quizá más. La mandíbula de Ferrante se endureció. Entonces los perdemos. Dante, ya sabes qué hacer. Los siguientes 15 minutos fueron un borrón de giros cerrados, frenazos y aceleraciones que hicieron que la cabeza de Leía diera vueltas. Entraron en un estacionamiento, salieron 3 niveles arriba, cambiaron posiciones con el vehículo líder y finalmente irrumpieron en la autopista rumbo al puerto. Cuando por fin llegaron a un distrito de almacenes y pasaron por un portón reforzado, el corazón de Leía seguía martillando. «Todos afuera», ordenó Ferrante. «Rápido». Entraron a un edificio sin señas que parecía abandonado por fuera, pero claramente estaba reforzado por dentro. Puertas de acero, cámaras de seguridad, guardias ya posicionados. Adentro había una sala médica que rivalizaba con la clínica del centro. Y en el centro, ya con guantes puestos y listo, estaba el doctor Racid. «Tenemos quizá 2 horas antes de que triangulen esta ubicación», dijo Ferrante. «¿Cuántos puedes remover en ese tiempo?» El doctor vio el rostro pálido y aterrorizado de Marco. «Vamos a averiguarlo». La sala quirúrgica olía a antiséptico y miedo. Marco estaba sentado al borde de la mesa de operación, agarrando al capitán tan fuerte que parecía que el oso iba a romperse. El doctor Racid había explicado el procedimiento 2 veces, pero Leía podía ver el terror en los ojos del niño, un terror que ninguna palabra amable podía borrar. «Usaremos anestesia local», dijo el doctor mientras preparaba una bandeja de instrumentos que parecían más herramientas de joyero que equipo quirúrgico. «Estarás despierto, pero no vas a sentir dolor, solo presión». «¿Voy a sentir cuando lo saquen?», Marco susurró. «Tal vez un poco, pero la señorita Torres estará aquí contigo, tomándote la mano, y tu papá va a estar mirando todo el tiempo». Ferrante estaba junto a la ventana de observación, su reflejo pálido sobre el vidrio. Se había quitado el saco, arremangado la camisa, y Lie podía ver la tensión en cada músculo. «Quiero dormir», dijo Marco de pronto. «Por favor, no quiero estar despierto para esto». «La anestesia general es riesgosa con estos dispositivos», explicó el doctor Racid. «Si algo sale mal mientras estás dormido, no podemos decirte que no te muevas ni advertirte». «No me importa». La voz de Marco se quebró. «He estado despierto para todo. Cuando me dolía la cabeza tan fuerte que vomitaba. Cuando no podía dormir por el dolor. Cuando el señor Roux tocó mi cabello y se sintió como agujas. Siempre estoy despierto para las cosas malas». La habitación quedó en silencio. Ferrante se apartó de la ventana y se colocó frente a su hijo. Tomó la cara de Marco entre sus manos, obligándolo a mirarlo. «Está bien», dijo suave. «Está bien, campeón. Puedes dormir». «Señor Ferrante, no se lo recomiendo», empezó el doctor Racid. «Mi hijo ha sido torturado despierto durante 8 meses. No tiene por qué estar despierto para esto». El tono de Ferrante no dejaba espacio para discutir. «Haga lo que tenga que hacer para que sea seguro, pero póngalo a dormir». El doctor Racid asintió lentamente. «Necesito 20 minutos para ajustar el procedimiento. Señorita Torres, ¿puede ayudar a Marco a cambiarse a la bata quirúrgica?» Lie ayudó a Marco a ponerse la delgada bata azul mientras el doctor Racid y su asistente recalibraban el equipo. Las manos del niño estaban heladas y ella podía sentirlo temblar. «Tengo miedo», admitió Marco. «Lo sé, cariño. ¿Y si no pueden sacarlos todos? ¿Y si tengo que vivir con ellos para siempre?» León se arrodilló a su altura. «Entonces seguirás siendo tu valiente y fuerte. Pero no vamos a pensar en eso ahora. Ahorita vamos a pensar en lo que quieres hacer cuando esto termine». «¿Cómo qué?» «Pues no sé. ¿Qué te gusta hacer?» Marco lo pensó. «Antes me gustaba nadar, antes de los dolores de cabeza. Tenemos una alberca, pero papá dijo que la presión del agua podía empeorar el dolor. Entonces eso haremos. Cuando estés recuperado, iremos a nadar. ¿Lo prometes?» «Lo prometo». El doctor Racid regresó a los pocos minutos. «Marco, esto te va a dar sueño. Cuenta hacia atrás desde 10.
Marco empezó a contar. 10, 9, 8. Para cuando llegó al 6, tenía los ojos cerrados. León se quedó a su lado mientras el doctor Racid acomodaba su cabeza en un armazón especializado y afeitaba secciones estratégicas de su cuero cabelludo. Los moretones circulares eran más visibles ahora. 8 de ellos, acomodados en un patrón que le recordó a Lie los mapas de constelaciones. Vamos a empezar por los 4 del lado izquierdo, dijo el doctor Racid, hablando hacia una grabadora para documentar. Están lejos de los grupos nerviosos principales. Los 4 del lado derecho son más problemáticos. 2 están peligrosamente cerca del nervio facial. ¿Puedes sacar esos? Preguntó Ferrante desde detrás del vidrio. 2 probablemente. Los otros 2 no. El doctor Racid negó con la cabeza. No sin equipo microquirúrgico especializado que no tengo aquí. Necesitamos un quirófano neurológico con monitoreo nervioso en tiempo real. Entonces tomamos lo que podamos. El procedimiento comenzó. Lie nunca había visto una cirugía. No se parecía en nada a la televisión. Era más lenta, más metódica, llena de instrucciones silenciosas entre el doctor Racid y su asistente. Hicieron incisiones diminutas, casi invisibles, y usaron instrumentos que parecían de un relojero. El primer dispositivo salió después de 30 minutos. Era más pequeño de lo que Lie esperaba. Un nodo metálico no más grande que un grano de arroz con cables tan finos como cabellos extendiéndose como patas de araña. El doctor Racid lo colocó en una bandeja de acero con un leve tintineo. Sofisticado, murmuró. Cámara, micrófono, transmisor inalámbrico. Todo en algo que pesa menos de 1 gramo. ¿Quién hace tecnología así? Preguntó Lie. Contratistas de defensa, agencias de inteligencia, proveedores militares del mercado negro. El doctor Racid pasó al segundo sitio. Esto no es algo que compras por internet. El segundo dispositivo tomó 40 minutos. El tercero 1 hora, porque se había integrado parcialmente con el tejido y el doctor tuvo que trabajar con precisión para no dañar el cuero cabelludo de Marco. Para cuando llegaron al cuarto, habían pasado 2 horas. Tenemos un problema, dijo de pronto el doctor Racid. ¿Qué? Preguntó Ferrante acercándose a la ventana. Este es diferente. Mire. Señaló la imagen ampliada en el monitor. Los otros eran pasivos, solo grababan y transmitían. Este tiene una fuente de energía. Está activo. ¿Qué significa eso? Significa que está haciendo algo, dijo el doctor con la voz tensa. Y no sé qué. Antes de que alguien respondiera, las alarmas sonaron por toda la instalación. Carmine irrumpió por la puerta. Nos encontraron. 6 vehículos aproximándose por el norte. Tenemos quizás 5 minutos. El rostro de Ferrante palideció. ¿Cómo? Están siguiendo la señal. El doctor señaló el dispositivo activo aún en el cuero cabelludo de Marco. Este no solo transmite vigilancia, es un rastreador. Entonces sáquelo de una vez. Está tocando el nervio facial. Si tiro mal, podría perder el control de la mitad de la cara. Y si no lo saca, quien lo puso va a entrar por esa puerta. León miró el rostro dormido de Marco, tranquilo por primera vez desde que lo conocía. Luego miró el dispositivo en el monitor, latiendo como algo maligno. Hágalo, dijo Ferrante. Pase lo que pase, sáquelo ahora. El doctor respiró hondo, ajustó su agarre en las micropinzas y empezó a extraer el dispositivo. Afuera, Lie escuchó los primeros disparos. El dispositivo salió con un sonido como seda rasgándose. La cara de Marco se contrajo bruscamente, pero las manos del doctor se mantuvieron firmes. El rastreador fue colocado en un contenedor recubierto de plomo que uno de los asistentes selló de inmediato y llevó a la esquina de la sala. ¿Su nervio facial? Exigió Ferrante. El doctor revisó las respuestas de Marco con una luz. Intacto. Tuvimos suerte. El tiroteo afuera se intensificó. Disparos secos seguidos de estallidos más profundos. Ferrante ya se movía hacia la puerta. Quédate con él, le dijo a Lie. No salgas de esta sala pase lo que pase. Luego se fue. Y Lie se quedó sola con un niño inconsciente y un doctor que intentaba cerrar las incisiones mientras el edificio temblaba con los impactos del exterior. ¿Va a estar bien? Preguntó Lie, apretando la mano de Marco. Los sitios de extracción están limpios.
Sin sangrado importante. Tendrá dolores de cabeza unos días, pero nada como antes. El doctor trabajaba rápido, los dedos firmes pese al caos. 4 menos, faltan 4, pero esos necesitarán mejores instalaciones. Los disparos cesaron de golpe. Luego se escucharon voces. La de Ferrante, dura y con órdenes, y otras respondiendo. 15 minutos después, Carmine apareció en la puerta. Todo despejado. Se retiraron cuando el rastreador dejó de emitir. Dejaron 3 cuerpos. Sicarios. Sin identificación. El señor Ferrante quiere al niño fuera de aquí en cuanto esté estable. El doctor terminó la última sutura. 1 hora más. Necesito asegurarme de que no haya reacción adversa a la anestesia. Esa hora se sintió como 10. Lie se sentó junto a Marco, viendo su pecho subir y bajar, contando cada respiración como una oración. Cuando por fin abrió los ojos, casi lloró de alivio. Señorita Lie. Su voz estaba pastosa. ¿Lo sacaron? 4 de ellos. Lo hiciste increíble. Mi cara se siente rara. Es normal. Se te va a pasar. Ferrante entró y Lie notó algo distinto en su expresión. No solo alivio, sino una determinación fría. ¿Cómo te sientes? Le preguntó a Marco. Cansado y todavía me duele la cabeza, pero diferente menos. Bien. Ferrante le acarició el cabello, evitando las zonas vendadas. Vamos a un lugar seguro. Esta noche vas a dormir en una cama de verdad. Pero primero necesito que me digas algo. Está bien. Antes de que el señor Roux fuera tu tutor, ¿recuerdas haberte lastimado? ¿Un accidente en la escuela? ¿Una caída? ¿Cualquier cosa donde te hayas golpeado la cabeza? Marco frunció el ceño. Hubo una excursión al museo en enero. Ferrante se quedó muy quieto. ¿Qué pasó? Me tropecé en las escaleras. Me pegué muy fuerte en la cabeza. La maestra llamó a una ambulancia. Marco abrió los ojos recordando. Tuve que quedarme una noche en el hospital. Me hicieron radiografías y dijeron que estaba bien, pero tenía una conmoción. ¿Qué hospital? No me acuerdo. No era nuestro doctor de siempre. Ferrante sacó su teléfono y se fue a la esquina, hablando rápido en italiano. Cuando volvió, su expresión era sombría. Prepárenlo para moverlo, le dijo al doctor. Vamos a la bodega. La bodega estaba en el borde industrial de Hartford, rodeada de cercas oxidadas. Adentro había sido convertida en otra cosa, celdas, cuartos de interrogatorio, el tipo de lugar donde las preguntas se respondían de una forma u otra. Lie no quería ir, pero Ferrante insistió. Usted encontró los dispositivos. Tiene derecho a saber cómo llegaron allí. Ahora estaba en un cuarto de observación, mirando a través de un vidrio polarizado a Sebastián Roux. El tutor estaba esposado a una silla metálica, el rostro hinchado y amoratado. Ferrante estaba sentado frente a él, inquietantemente calmado. Intentemos otra vez, dijo Ferrante. ¿Quién te contrató? Ya le dije que no sé nombres. Me contactaron por una app encriptada, me pagaban en criptomoneda. Nunca vi sus caras, pero sabes para quién trabajan. Sebastián dudó. Eso bastó. Ferrante se inclinó hacia él. Sebastián, los hombres que nos atacaron esta noche están muertos. Los 3. Cuando tus empleadores se den cuenta de que su rastreador se apagó y que su equipo nunca regresó, van a asumir que hablaste, lo cual te convierte en un estorbo. No les dije nada. Ellos no saben eso. Así que tus opciones son simples. Me ayudas a encontrarlos antes de que te encuentren o te saco por esa puerta ahora mismo y dejo que la naturaleza haga lo suyo. El rostro de Sebastián se quebró. Van a matar a mi hija. Eso dijeron. Que si no cooperaba, si hablaba, se asegurarían de que Sara no despertara de su cirugía. Tu hija está en remisión, dijo Ferrante fríamente. Lo verifiqué. Desde hace 3 meses. Te estaban mintiendo. Las palabras golpearon a Sebastián como un puñetazo. ¿Qué? Hospital Infantil de Filadelfia. Sara Roux, 8 años, leucemia linfoblástica aguda. Terminó su tratamiento en agosto. 92% libre de cáncer. Su próxima revisión es en 6 meses. Sebastián lo miró con lágrimas cayendo por su rostro. Dijeron que recaería, que necesitaba un tratamiento experimental que solo ellos podían dar. Mintieron.
Encontraron a un padre desesperado y lo usaron. La voz de Ferrante se suavizó apenas. Pero igual tomaste una decisión. Lastimaste a mi hijo. Lo siento. Lo siento no borra 8 meses de tortura, pero la información podría salvar tu vida. Ferrante deslizó una tableta por la mesa. El hospital al que llevaron a Marco después de su accidente. Estos son los registros de todos los hospitales en Connecticut. ¿Cuál fue? Sebastián revisó la lista con las manos temblorosas. ¿Este? Merci General. ¿Estás seguro? Sí. Me dijeron que ahí fue donde hicieron la implantación. Dijeron que sedaron a Marco para una supuesta tomografía, pero trajeron a su propio equipo quirúrgico. 20 minutos. Eso fue todo lo que tomó. Ferrante recuperó la tableta. ¿Quién autorizó la transferencia? ¿Quién llamó a la ambulancia? La escuela. Pero Sebastián tragó saliva. Dijeron que alguien de adentro lo arregló. Que se aseguró de que Marco fuera a ese hospital en específico en lugar de a los doctores habituales de su familia. ¿Quién? No sé. Nunca dijeron, pero alguien cercano a ti tuvo que estar involucrado. Alguien que conocía el horario de Marco, que sabía del paseo escolar, que sabía exactamente cuándo hacerlo caer. Lea sintió hielo en el estómago. Alguien dentro de la casa Ferrante los había traicionado. Ferrante se puso de pie lentamente. El sindicato. El que te contrató. Dime todo lo que sabes. Sebastián respiró temblando. Se hacen llamar el Pacto, la operación de la costa este, principalmente tráfico de armas y corretaje de información. Han intentado infiltrarse en tu organización durante años. ¿Por qué mi hijo? Porque eres cuidadoso. No usas teléfonos que puedan intervenir. No te reúnes en lugares donde puedan poner micrófonos. Pero Marco ve todo. Oye todo. Está en las cenas familiares, en tu oficina, a veces cerca de tus asociados. La voz de Sebastián bajó a un susurro. No lo estaban torturando. Lo estaban usando. Él era su cámara de vigilancia dentro de toda tu operación. La sala quedó en silencio, solo el zumbido de las luces fluorescentes. ¿Dónde los encuentro? Preguntó Ferrante. No sé. ¿Sabes algo? Una dirección, un nombre. Un lugar donde recogiste equipo. Dame algo. Sebastián, juro por Dios. El centro de datos. Soltó Sebastián en Providence. Ahí van las transmisiones de vigilancia. Un centro de monitoreo las ve 24 horas. Tuve que ir una vez a recoger una unidad de transmisión de repuesto. Una fábrica textil abandonada en el lado este. Ferrante asintió hacia alguien que Lea no podía ver. Carmine entró y le quitó las esposas a Sebastián de la silla. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Preguntó Sebastián. Te quedas aquí bajo guardia. Si tu información es buena, vives. Si no, Ferrante no terminó la frase. Mientras se llevaban a Sebastián, Ferrante se volvió hacia el cristal donde Lea observaba. Sus ojos se encontraron con los de ella a través del espejo. Descansa. Su voz sonó por la bocina. Mañana terminamos con esto. Lea no durmió. Se sentó en una pequeña habitación del almacén escuchando las voces que resonaban por los pasillos metálicos mientras Ferrante reunía a su equipo. Marco estaba en la habitación de al lado, por fin descansando en paz después de que el doctor Racid le diera algo para el dolor. Ella lo revisó 2 veces solo para asegurarse de que seguía respirando. A las 4 de la mañana, Ferrante tocó su puerta. Camina conmigo, dijo. Subieron al techo, una zona plana con grava y viejas unidades de aire acondicionado. La ciudad se extendía ante ellos, sus luces parpadeando como las balizas de vigilancia que los habían perseguido horas antes. No tienes que quedarte, dijo Ferrante. Puedo hacer que alguien te lleve a casa, pagarte un mes de trabajo. Estarías libre de todo esto. ¿Y Marco? Estará a salvo. Ese es mi trabajo, no el tuyo. Lea lo miró con la luz tenue. Se veía más viejo, más cansado. Pero también había algo más. La determinación desesperada de un padre. Él confía en mí, dijo Lea. Eso vale más que un mes de sueldo. Ferrante asintió despacio. Mi esposa murió cuando Marco tenía 3 años. Cáncer. Me metí de lleno al trabajo porque el duelo dolía demasiado. Cuando por fin levanté la mirada, mi hijo tenía 8 años y casi no lo conocía. Su voz se quebró un poco.
Luego empezó con los dolores de cabeza y me prometí estar para él. Pero contraté doctores en lugar de tomarle la mano. Le di el mejor cuidado que el dinero podía comprar mientras él sufría solo. Estás aquí ahora. Demasiado tarde. Alguien usó mi ausencia en su contra. Convirtieron a mi hijo en un arma apuntada hacia mí. Miró a Lea. Tú encontraste lo que 17 doctores pasaron por alto. Pediste verme cuando todos los demás hubieran guardado silencio. ¿Por qué? Porque nadie lo estaba tratando como a una persona. Solo como un problema por resolver. Yo también hice eso. Ferrante sacó su teléfono y le mostró una foto. Marco, tal vez a los 7 años, sonriendo en una playa. Piel tostada por el sol y una sonrisa chimuela llena de alegría. Olvidé que era mi hijo. Solo lo veía como mi responsabilidad, un activo que debía proteger. Él sabe que lo amas. ¿De verdad? ¿O solo sabe que lo mantengo a salvo? Ferrante guardó el teléfono. Después de esta noche, las cosas van a cambiar. No más distancia. No más ayudantes criando a mi hijo mientras yo dirijo un imperio. Pero antes, tengo que eliminar la amenaza. El pacto. Sí. Y voy a traer a familias en las que confío. Personas que me deben favores desde hace años. Al amanecer actuamos sobre 3 ubicaciones a la vez. Las contó con los dedos. El centro de datos en Providence, donde guardan las grabaciones de Marco. Un depósito de armas en New Haven, donde fabrican su tecnología. Y su sede en Bridgeport, una supuesta compañía de envíos que en realidad es su centro de mando. Vas a la guerra. Estoy defendiendo a mi hijo. Es diferente. La voz de Ferrante se endureció. Le pusieron dispositivos en la cabeza a un niño. Convirtieron cada uno de sus momentos en contenido para su vigilancia. Lo hicieron gritar de dolor durante 8 meses. Esto no es guerra. Es exterminación. ¿Marco estará a salvo aquí? Carmine y 12 guardias se quedarán con él. El doctor Racid también. Por si hay complicaciones, tú estarás aquí. ¿No me vas a llevar? No eres soldado, señorita Torres. Eres una empleada que mostró más valor que muchos de mis hombres. Pero el valor no detiene balas. Se volvió completamente hacia ella. Necesito que hagas algo más difícil que pelear. Necesito que estés aquí cuando Marco despierte. Dile que su papá está arreglando las cosas. Dile que va a estar bien. ¿Y si algo te pasa? Entonces Carmine ya tiene instrucciones. Marco será llevado a un lugar seguro con dinero y protección hasta que sea lo bastante grande para tomar sus propias decisiones. El rostro de Ferrante era piedra. Pero no me va a pasar nada. Llevo 30 años en este negocio. Sé cómo desmantelar una operación. Salieron al amanecer. Lea observó desde el techo del almacén mientras 20 vehículos salían en caravana. Camionetas, furgonetas, incluso un camión que ella sospechaba llevaba armas más pesadas. Ferrante estaba en el vehículo de adelante, y por un momento antes de subir, alzó la mirada al techo. Ella levantó la mano. Él asintió una vez y luego desapareció dentro. Y entonces se fueron, y el almacén se sintió terriblemente vacío. Marco despertó a las 8, aturdido y confundido. Lea le llevó sopa que la señora Chun había logrado mandar y se quedó con él mientras comía. ¿Dónde está papá?, preguntó. Arreglando unos asuntos sobre la gente que me lastimó. Lea dudó, luego decidió que Marco merecía honestidad. Sí. ¿Les va a hacer daño de regreso? Va a asegurarse de que nunca puedan dañar a nadie más. Marco asimiló esto, moviendo la sopa con la cuchara. Bien. Sé que papá hace cosas malas a veces. Los guardias hablan cuando creen que no escucho. Dicen que es peligroso. ¿Tú qué piensas? Creo que es peligroso para quienes lastiman a su familia. Marco la miró con ojos demasiado maduros para un niño de 11 años. ¿Eso es malo? Creo que es complicado. Eso es lo que dicen los adultos cuando no quieren explicar. Lea rió a pesar de todo. Eres demasiado listo para tu propio bien. Pasaron la mañana jugando cartas y leyendo. Los dolores de cabeza de Marco eran menos fuertes. Solo hacía una mueca de vez en cuando en vez de estar sufriendo todo el tiempo. Las vendas en su cabeza hacían que su cabello se levantara en mechones raros y él seguía tocándolas con cuidado, como si confirmara que algo había cambiado. A las 2 de la tarde, la radio de Carmine comenzó a sonar.
Centro de datos asegurado, servidores destruidos, 0 bajas de nuestro lado. A las 3, depósito de armas neutralizado, 23 arrestados, equipo prototipo incautado. A las 4:30, la radio se quedó en silencio. Lea observó el rostro tenso de Carmine mientras los minutos pasaban. 15 minutos. 20. 30. Finalmente. Sede tomada. Liderazgo bajo custodia. Ferrante está a salvo. Vamos de regreso. Carmine exhaló y Lea se dio cuenta de que ella también había estado conteniendo el aire. Señorita Torres, dijo Carmine, debería decirle al niño que su papá viene de regreso. Lea encontró a Marco en la sala común, todavía leyendo. Cuando se lo dijo, él no brincó ni celebró. Solo cerró su libro con cuidado y asintió. Bien, dijo en voz baja. Qué bueno. Pero Lea vio lágrimas en sus ojos. Alivio. Finalmente, tal vez la pesadilla estaba terminando. Ferrante regresó al anochecer con sangre en la camisa y el cansancio grabado en el rostro. Marco corrió hacia él de todos modos y Ferrante lo levantó como si aún fuera lo bastante pequeño para cargarlo. Lea los observó abrazarse. Un padre y un hijo que casi lo habían perdido todo y sintió que la garganta se le cerraba. ¿Los atrapaste?, preguntó Marco con la cara contra el hombro de Ferrante. Los atrapamos. A todos. ¿A los que importan? Ferrante dejó a Marco en el suelo, pero mantuvo las manos en sus hombros. Y encontramos algo más. Algo importante. Asintió hacia Carmine, que entró empujando a un hombre esposado que Lea no reconoció. De mediana edad, casi calvo, con un uniforme quirúrgico viejo y la cara llena de moretones. Mantenía la mirada en el piso. Marco, dijo Ferrante en voz baja. Él es el doctor Rayman. Es el hombre que puso esos dispositivos en tu cabeza. Marco miró al cirujano y Lea vio algo cambiar en su expresión del miedo al enojo y luego a algo más duro. ¿Por qué? La voz de Marco tembló. ¿Por qué me hiciste daño? El doctor al fin lo miró. Me pagaron $2 millones. Tengo deudas de juego y me dijeron que solo era vigilancia, que no ibas a sentir nada. Sentí todo, dijo Marco. Cada segundo me dolió la cabeza horrible. Vomitaba. No podía dormir. No podía pensar. Las lágrimas le corrían por la cara. Me hiciste tenerle miedo a mi propio cabello. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como acusaciones grabadas en piedra. La mano de Ferrante apretó el hombro de Marco. El doctor tiene una elección ahora. Puede ayudar a arreglar lo que hizo o puede enfrentar lo que les pasa a quienes torturan niños. El rostro del doctor se puso pálido. Haré lo que quieras. Por favor, solo no. Los 4 dispositivos restantes, lo interrumpió Ferrante. ¿Puedes removerlos? Sí, sé exactamente dónde están, cómo están posicionados. Con el equipo adecuado puedo extraerlos de manera segura. Y si estás mintiendo, si algo sale mal, entonces soy hombre muerto. De todos modos, dijo el doctor con la voz hueca. Ya sé cómo funciona esto. Ferrante miró al doctor Racid, que había estado observando desde la esquina. ¿Tu opinión? Él los implantó. Conoce su posición mejor que nadie. La expresión del doctor Racid era renuente. Es nuestra mejor oportunidad para una extracción limpia, pero yo superviso cada movimiento y tengo la autoridad final para detener el procedimiento si algo parece mal. Bien. Ferrante volvió al doctor. Vas a operar a mi hijo. Vas a quitar cada uno de los dispositivos que le pusiste en la cabeza. Y si sufre algún daño permanente, incluso la más mínima lesión nerviosa, pasaré el resto de tu vida asegurándome de que entiendas lo que realmente significa el dolor. El doctor Chin asintió rápidamente. Lo entiendo. Tendré cuidado. Lo prometo. ¿Cuándo? Marco preguntó, su voz pequeña otra vez. Ahora, dijo Ferrante, esta noche. Encontramos un quirófano completamente equipado en su sede. Estéril, de última generación. Todo lo que el doctor Chin necesita. Es irónico. Vamos a usar su propia instalación para deshacer lo que hicieron. La sede del Covenant había sido una compañía naviera llamada Atlantic Maritime Solutions. Detrás de esa fachada había algo totalmente distinto. Equipo médico suficiente para un hospital pequeño. Claramente diseñado para procedimientos que no podían hacerse en instalaciones legítimas. Ahora pertenecía a Ferrante.
Leía se quedó cerca de Marco mientras lo preparaban para la cirugía. Estaba más tranquilo esta vez. Quizás porque el final estaba finalmente a la vista. O tal vez porque 4 dispositivos ya habían sido retirados y podía sentir la diferencia. ¿Recordaré algo de esto? Marco preguntó mientras el doctor Rashid insertaba la vía intravenosa. No con anestesia general, le aseguró el doctor Rashid. Te dormirás aquí y despertarás libre. Libre. Marco repitió como si estuviera probando la palabra. Olvidé cómo se siente eso. Ferrante se quedó junto a la mesa de operaciones, sosteniendo la mano de Marco. Estaré aquí todo el tiempo viendo todo. Papá. Los ojos de Marco ya se estaban poniendo pesados. Cuando esto termine, podemos ir a nadar. La señorita Lie prometió que podíamos. Haremos lo que quieras. Nadar, béisbol, películas, lo que te haga feliz. La voz de Ferrante se quebró. Voy a estar más presente. No más trabajar hasta tarde todas las noches. No más perderme la cena. No tienes que hacerlo. Sí, debo. Debí haber estado antes. Lo siento, Marco, por todo. Está bien, papá. Ya estás aquí. La anestesia lo arrastró y Ferrante soltó su mano lentamente, como si le doliera físicamente dejarla ir. La cirugía duró 4 horas. Lea observó a través del vidrio de observación mientras el doctor Chin trabajaba con el doctor Rashid, guiando cada movimiento. Las manos del cirujano eran firmes, profesionales. Lo que fuera, criminal, cobarde, adicto al juego, era bueno en su trabajo. El primer dispositivo salió limpio. Luego el segundo. El tercero requirió trabajo delicado alrededor del nervio facial, y Lea vio al doctor Rashid intervenir 2 veces para corregir el ángulo del doctor Chen, pero salió intacto. El cuarto y último dispositivo era el más profundo, ubicado cerca de la base del cráneo de Marco, parcialmente integrado con tejido. El doctor Chin trabajó 90 minutos solo en ese, usando instrumentos tan finos que parecían agujas. Cuando finalmente lo levantó y lo colocó en la bandeja de recolección, la sala soltó un suspiro colectivo. Los 4 retirados, anunció el doctor Rashid. Sin daño nervioso aparente. Sitios de extracción limpios. Necesitará 2 semanas de curación, pero miró a Ferrante. Tu hijo es libre. Los hombros de Ferrante se hundieron con alivio. Se recargó en el vidrio de observación, la frente contra la superficie fría, y Lea vio que sus labios se movían en lo que quizá era una oración o simplemente gracias repetido una y otra vez. Cuando Marco despertó 2 horas después, lo primero que hizo fue llevar la mano a su cabeza. Ya se fueron. Su voz estaba áspera por el tubo respiratorio. Todos, dijo Ferrante, apretando la mano de su hijo. Cada uno. Los ojos de Marco se llenaron de lágrimas. Ya no lo siento. La presión, el zumbido, solo está silencioso. Así debe ser. Mi cabeza aún duele un poco. Es el dolor normal de la curación. Desaparecerá. El doctor Rashid sonrió. En unas semanas no recordarás cómo se sentía el dolor malo. Marco miró a su padre y luego a Lea, que estaba en la esquina. ¿De verdad terminó? De verdad terminó, prometió Ferrante. Y por primera vez desde que Lea lo había conocido, Marco Ferrante sonrió como un niño. 3 semanas después, Lea estaba en la terraza de una villa junto al mar en Rhode Island, viendo a Marco perseguir gaviotas por la playa. Su cabello había crecido sobre los sitios de incisión, aún corto, pero grueso y saludable. No más moretones, no más metal bajo la piel. Solo un niño corriendo bajo la luz de la mañana, riendo cuando las olas tocaban sus pies. La villa era más pequeña que la propiedad en Connecticut, más privada. Ferrante la había comprado bajo una empresa fantasma, un lugar donde los restos del Covenant no pudieran encontrarlos. No es que quedaran muchos restos. Los líderes habían sido arrestados, los que sobrevivieron. El centro de datos había sido destruido. Cada grabación de Marco borrada. El depósito de armas fue confiscado por autoridades federales después de una pista anónima. Y el doctor Chin estaba cumpliendo su propósito en una instalación médica tratando lesiones para la organización de Ferrante bajo supervisión constante. No era justicia en el sentido legal, pero era algo. Señorita Lie, llamó Marco desde la playa. Baja. El agua está perfecta. Lea sonrió y saludó. En un minuto.
La puerta corrediza detrás de ella se abrió y Ferrante salió cargando 2 tazas de café. Había cambiado desde esa primera noche. Aún afilado, aún peligroso, pero más suave en los bordes. Usaba jeans y un suéter en lugar de trajes. Sonreía más. Estaba presente. Dijo que te pidiera que le enseñaras a hacer body surf, dijo Ferrante, entregándole una taza. No sé hacer body surf. Yo tampoco. Lo averiguaremos juntos. Se apoyó en la baranda, mirando a su hijo. El doctor Rashid lo autorizó para nadar ayer. Dijo que su recuperación va adelantada. Es resistente. Tiene 11. No debería tener que ser resistente. La mandíbula de Ferrante se tensó brevemente, luego se relajó. Pero tienes razón. Es más fuerte de lo que le di crédito. Permanecieron en silencio cómodo, bebiendo café mientras Marco recogía conchas y las examinaba a la luz del sol. He estado pensando en tu oferta, dijo Lea. Después de la cirugía, Ferrante le había ofrecido un puesto permanente, no como empleada doméstica sino como cuidadora de Marco, triple salario, beneficios completos y, lo más importante, una promesa de que nunca más tendría que limpiar un inodoro a menos que quisiera. ¿Y? Preguntó Ferrante. La aceptaré con una condición. Dila. Marco irá a una escuela real con otros niños. No tutores privados, no lecciones aisladas. Necesita amigos. Experiencias normales. Ferrante guardó silencio un largo momento. Eso es un riesgo de seguridad. Vivir con miedo es peor. El Covenant se acabó. Sus aliados dispersos. Les has mostrado a todos lo que pasa cuando alguien lastima a tu familia. Marco necesita ser un niño, no un prisionero. Me estás pidiendo que lo dejes ser vulnerable. Te estoy pidiendo que lo dejes vivir. Ferrante observó a su hijo en la playa. La forma en que Marco se agachaba para examinar un cangrejo. Gentil y curioso. Hay una escuela privada en Newport. Clases pequeñas, buena seguridad, hijos de familias como la nuestra. ¿Serviría? Mientras esté alrededor de otros niños. Sí. Entonces lo inscribiremos después de las vacaciones de verano. Ferrante sonrió levemente. Eres buena en esto. En hacer demandas. Alguien debe hacerlo. Mi madre solía hacerlo. Decirle a mi padre cuando estaba equivocado. Era la única persona a la que él escuchaba. La expresión de Ferrante se volvió distante. Creo que le habrías caído bien. Antes de que Lea pudiera responder, Marco llegó corriendo desde la playa con algo entre las manos. Papá. Señorita Lea. Miren lo que encontré. Abrió las manos para revelar un $1 de arena perfecto, blanco e intacto. Es hermoso, dijo Lea. Voy a guardarlo. Lo pondré en mi estante junto a Capitán. Marco sonrió radiante. Este es el mejor día de todos. ¿Mejor que ayer? Preguntó Ferrante. Cuando te comiste 3 conos de helado. Mucho mejor. Ayer fue genial, pero hoy fui a nadar. La sonrisa de Marco era pura alegría. Mi cabeza no dolió nada. Ni un poquito. Ferrante se arrodilló, poniéndose a su nivel. Y no va a doler más. Eso ya terminó. Lo sé. Marco rodeó el cuello de su padre con los brazos. Gracias por arreglarme. Nunca estuviste roto, hijo. Alguien te lastimó, pero siempre fuiste perfecto. Lea los observó abrazarse y sintió que algo se asentaba en su pecho. Alivio, quizá, o esperanza. Había aceptado el trabajo porque necesitaba dinero. Se quedó porque un niño necesitaba ayuda. Ahora se quedaba porque esto se sentía como familia. Señorita Lie. Marco se separó de su padre. ¿Vas a venir a nadar o no? Lo prometiste. Lo prometí cuando estuvieras curado. Ya estás curado. Así que ven. Lea rió y dejó su café. Está bien. Está bien. Déjame cambiarme. 20 minutos después, estaba con el agua hasta la cintura en el Atlántico con Marco enseñándole lo básico de saltar olas. Ferrante se les unió vestido, las mangas arremangadas, luciendo más relajado que nunca. Pasaron horas en el agua, zambulléndose bajo las olas, flotando de espaldas, corriendo hacia la orilla. La risa de Marco resonaba por la playa, clara, brillante y completamente libre. Cuando finalmente salieron, exhaustos y cubiertos de arena salada, Marco se desplomó en una toalla de playa y miró el cielo. Papá. Sí.
¿Podemos quedarnos aquí para siempre? Ferrante se acostó a su lado, mirando las mismas nubes. Nos quedaremos el tiempo que quieras. Bien. Marco extendió la mano y tomó la de su padre. Me gusta aquí. No hay cosas malas. Solo nosotros. Solo nosotros, coincidió Ferrante. Lea se sentó cerca observándolos. Un jefe de la mafia y su hijo tomados de la mano en una playa como cualquier otro padre e hijo. Pensó en esa primera noche, en los moretones circulares y los destellos metálicos y el grito de un niño resonando en un baño. Parecía una vida entera atrás. Marco se quedó dormido allí en la playa, el sol calentando su rostro, sin dolor frunciendo sus facciones, solo paz. Ferrante miró a Lea por encima del cuerpo dormido de su hijo. Gracias, dijo en voz baja. Por ver lo que nadie más vio. Por preocuparte cuando no tenías por qué. Él lo hizo fácil, dijo Lea. Aún así, le salvaste la vida. No, le salvamos la vida juntos. Ferrante asintió aceptando la victoria compartida. El sol subía más, calentando la arena, quemando las últimas sombras de lo que le habían hecho a un niño inocente. Y en esa playa, bajo ese cielo brillante, Marco Ferrante durmió sin pesadillas por primera vez en 8 meses. Finalmente, verdaderamente, completamente libre. Fin.